es eso, cada comunidad vive en circunstancias distintas. Entonces, claro, el autor detrás de Mateo escribe para un público muy distinto al público que tiene el autor de Lucas. Entonces, Ujú. claro, o sea, tienen también tienen sus tradiciones propias. O sea, cada autor no está pensando en que en algún momento esos textos se unirán en un solo libro que leerán los cristianos siglos después, básicamente porque consideraban que el fin del mundo se iba a acabar pronto, por lo tanto, no tiene ningún sentido que pensar que pudieran llegar a pensar eso. Pero no, o sea, buscan responder a las necesidades espirituales de su propia comunidad, se preocupan por su propia comunidad. Por eso también Jesús cambia tanto entre los cuatro evangelios, ¿no? Porque tiene que ser una figura determinada para según qué comunidad y según qué necesidades tenga. Y esa comunidad que reside en un contexto histórico que ya no es el contexto histórico de la tercera década del primer siglo, No, claro. porque Pablo no escribe como un reportero de guerra siguiendo los pasos de Jesús. Marcos no escribe de esa misma manera tampoco, ni el resto de los evangelios. Cronológicamente, aproximadamente con una horquilla de Mm, tiempo, ¿cuándo son escritos los primeros referencias que tenemos publicadas en la Biblia? Primero en las epístolas de Pablo, ujú. luego Marcos, Mateo, Lucas, Juan, Mm. Lucas, Hechos, Juan, Sí. aproximadamente. Bueno, o sea, es verdad que ya debía haber, antes de que Pablo escribiera sus cartas, ya debía haber material escrito, que no ha llegado hasta nosotros, pero es presumible que lo había. Por ejemplo, un primitivo relato de la pasión, ¿no? Vinculado con la iglesia de Jerusalén. Pero lo primero que conservamos que ha llegado hasta nosotros en el Nuevo Testamento es la primera carta de los tesalonicenses, que la escribe Pablo en torno al año 50, 51 aproximadamente. Y el resto de sus siete cartas auténticas, ¿no? Porque esa es otra, o sea, no todas las cartas que la tradición eclesiástica ha identificado con Pablo como autor son de Pablo, ¿no? Solamente son siete. El resto son las llamadas cartas deuteropaulinas, ¿eh? Que ahora ya la buena parte de la crítica cristiana la reconoce también, esa doble autoría. Pero bueno, lo importante es eso, ¿no? Las cartas auténticas de Pablo, él las escribe en los años 50, ¿no? Del siglo primero. Luego llega Marcos, que lo hace entre el 70 y 75. Mateo y Lucas, que en principio no se conocen entre sí. Los dos parten de Marcos, ¿no? El Evangelio según Marcos sí que circula entre las distintas iglesias, pero Mateo y Lucas parecen no conocerse. Y tanto Mateo como Lucas escriben entre los años 80 y 90, más o menos. Luego, el libro de Hechos está en bastante discusión, su fecha, porque se coloca entre finales del siglo primero, principios del siglo segundo, pero es difícil concretar más. Y para el Evangelio según Juan estaríamos hablando de entre los años 90, 100, 110, como muy tarde. Entonces, ese sería un poquito más o menos la progresión, ¿no? Y Ujú. luego también es verdad, una vez terminado el Evangelio según Juan, lo último que se escribe en materia de evangelios son los últimos versículos, desde el versículo 9 del capítulo 16 de Marcos. Eso es lo último. O sea, el final de Marcos es un añadido del siglo segundo porque recopila todo lo de Mateo, Lucas y Juan. Todo lo que ha pasado en el resto de evangelios. Hay un editor final en Marcos, que es verdad que como el evangelio según Marcos, su final original es muy ambiguo, tiene claramente que añadirle un final pleno, ¿no? Completo. Entonces toma elementos de los otros tres evangelios. Entonces, la cosa es, Marcos es el primero que escribe, Mateo y Lucas se inspiran en Marcos y en el hipotético documento Q, ¿no? Este famoso documento con dichos de Ujú. Jesús. Luego, si queremos colocar hechos también, que forma parte de la escuela lucana, podemos hacerlo. Si no, el Evangelio según Juan, hechos y final de Marcos. Ujú. O sea, en el mejor de los casos estamos hablando de aproximadamente 20 años con Pablo desde el fallecimiento de Jesús Ujú. y luego, evidentemente, pues 30, 40, 50 años, 60 años después. Sí, ¿Ok? progresivo. Sí.
Y eso, lo que, como tú bien dices, lo que nos llega a nosotros. Y ese documento Q que muchas personas, que ahora que lo acabas de comentar, ha sido la primera vez que lo ha escuchado. Ese documento Q, para el beneficio de las personas que nos están escuchando, es pues las fuentes, digamos, anteriores pedacitos, pues, o bien sea el camino de doloroso de Jesús, o bien sea la crucifixión, o bien sea extractos de una Santa Cena, cómo organizar una Santa Cena, etcétera. Pequeños documentos o fuentes originales que luego de ahí pues se van añadiendo más cosas, añadiendo más cosas, e incluso muchas veces documentos que no están escritos necesariamente en griego, sino que están escritos muy posiblemente en hebreo o lo diré porque ahora he tenido un... En arameo. En arameo. En arameo. Sí, bueno, o sea, es verdad que es complicado porque al final el documento Q o fuente Q es una hipótesis, simplemente Mm, básicamente es una hipótesis que a día de hoy es la más aceptada, pero es una hipótesis porque no se ha encontrado evidencia, pero sí es cierto que es una hipótesis que explica muy bien lo que se denomina el problema sinóptico. El problema sinóptico viene a ser, dicho en términos muy generales, pero para que se me entienda, viene a ser cómo es posible que Mateo y Lucas, que, insisto, no se conocen porque el nivel de contradicciones que tienen es abrumador, entonces no se conocen entre sí, los dos se inspiran en Marcos, pero hay dichos, y solamente ocurre con dichos, con enseñanzas, que están casi al pie de la letra plasmados en Mateo y en Lucas, pero no en Marcos. Es decir, esta hipótesis plantea que hubo una segunda fuente, aparte de Marcos, que Marcos no conocía, porque en Marcos eso no aparece, pero que utilizan tanto la comunidad mateana como la comunidad lucana para plasmarlo en sus evangelios. Y son solamente dichos, enseñanzas de Jesús. Entonces, es eso, es hipotético, porque no tenemos evidencia de ello, pero es una hipótesis que explica muy bien y que resuelve este llamado problema sinóptico. ujú. Y ahí tenemos los cuatro evangelios, pero claro, muchos sabrán en su día, si te acordarás, National Geographic publicó el Evangelio de Judas. Tenemos el Evangelio de Tomás, por lo menos lo que va sonando, ¿no? De Judas y Tomás, pero posteriormente, o incluso de una manera simultánea en esos tiempos, también surgieron como champiñones otros evangelios. Muchos de ellos, como bien sabes, por ejemplo, en el Evangelio de Judas, con dichos, que son dichos que son como lo que aquí se suele llamar bumper stickers. Bumper stickers son las pegatinas que le pones en el, en el parachoques del coche, ¿no? Del Ya. auto. Chum. Son dichos, son frasecitas, Mm, vienen a ser como proverbios, atribuidos todos ellos de una u otra manera a Jesús. Y muchos de ellos repetidos y encontrados en los mismos evangelios bíblicos que tenemos. Am, Esas fuentes, no esas fuentes, sino esos evangelios, ¿cuándo, cuándo empiezan a surgir? ¿O cuándo empiezan, digamos, a poblar las comunidades? Porque, claro, el cristianismo, no nos olvidemos que está creciendo a una velocidad sorprendente, pues, se podría decir. mm. Sí, es cierto. Los dichos de Jesús en griego reciben el nombre de logia, ¿no? Como logos en singular y logia en plural. Y efectivamente, algunos de esos logia aparecen en los evangelios canónicos porque todos los evangelios apócrifos se inspiran en mayor o menor medida en los canónicos, que son los más antiguos, porque exceptuando que es verdad que todavía hay bastante discusión con respecto al, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, ¿m? No el Evangelio de la infancia de Tomás, que ese es otro, el Evangelio de Tomás, que se considera que podría haber sido incluso una copia de ese documento Q, porque el Evangelio de Tomás solamente contiene dichos, no contiene nada de narrativa,
pero hay otros evangelios apócrifos donde se desarrolla toda una narrativa, pero siempre siguiendo la línea de los evangelios canónicos, ¿no? Entonces, a lo mejor cambia el lugar de nacimiento, que en lugar de ser un pesebre es una cueva, pero el nacimiento también es milagroso y virginal. Cuando el niño se pierde en el templo, ¿no? Pues resulta que ocurren más cosas, como que aparece y desaparece, se presenta en su casa y de repente vuelve al templo, pero se ha perdido en el templo, siguiendo la idea de Lucas, ¿no? O sea, todos los relatos que aparecen en los apócrifos, aunque cambien en uno o pocos o varios o muchos detalles, al final todos están basados en los canónicos. Entonces, estos evangelios apócrifos comienzan a aparecer a mediados del siglo segundo. Estamos hablando, pues a lo mejor 130, 150 en adelante, y se van a ir extendiendo en el tiempo, en el siglo tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, o sea, va a haber evangelios apócrifos a raudales, ¿no? Y entonces, de hecho, esto es interesante porque mucha de la cristología que desarrollará el Islam en el siglo séptimo, muchos eventos que aparecen de la vida de Jesús en el Corán, están tomados de evangelios apócrifos. Porque eran evangelios que circulaban, en este caso, entre las comunidades cristianas árabes. Y no había ningún problema porque todavía no se había llegado a una consideración súper estricta de lo que tenían que ser las escrituras, ¿no? Al final hay también una falsa idea de que la Iglesia persiguió activamente los evangelios apócrifos, que son en realidad la verdad de la vida de Jesús, ¿no? Y que eso nos han intentado engañar y colar aquí los canónicos y más. Cualquier persona que lea los apócrifos sabe que eso es absurdo, básicamente porque son infinitamente más fantasiosos que los canónicos. O sea, ahí Jesús parece un Super Saiyan Shinobi que hace cosas infinitamente más extraordinarias que lo que hacen los canónicos, que sí que rebajan mucho, sobre todo en los sinópticos, porque en Juan es verdad que, bueno, hay algunas cositas, pero especialmente en los sinópticos, que queda mucho del sabor del rabí Galileo, ¿no? Entonces son mucho más, entre comillas, terrenales, en el sentido de que sí se nota que hay un personaje histórico detrás. Hay Ujú. algunos apócrifos que pierden completamente la cabeza, la perspectiva del personaje histórico para presentar a Jesús como un ser plenamente divino ya desde su propio nacimiento, ¿no? Ya le Mm. presentan haciendo milagros recién nacido. Recordemos que, según el Corán, Jesús, las primeras palabras que pronuncia son recién nacido literalmente, en el sentido de que a su madre todavía no le ha dado tiempo a recogerle porque acaba de parir. Y se Ujú. oyó una voz desde abajo que le decía que era un profeta de Dios. Ujú. O sea, estaba pariendo y Jesús ya estaba hablando. Esto es característico de otras figuras, de otras mitologías, de otras religiones del mundo, donde el niño nacido tiene que demostrar que goza de una naturaleza divina o por lo menos especial desde el mismo momento de su nacimiento. Pero esto no ocurre en los canónicos. En los Mm. canónicos, los relatos estos que ya hemos hablado, ¿no? Sobre todo el capítulo 2 de Mateo y de Lucas, son signos externos, pero el niño en sí no hace nada. Ujú. Entonces esa es la Bueno, de, diferencia.